4 de la tarde de 13 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos a nuestro invitado que vamos a tenerlo y vamos a aprovechar bastante este tiempo que pueda estar con nosotros por los diferentes temas que se han dado en esta jornada y hasta hace minutos nada más. Arrancamos, y nuevamente lo digo, con el bochornoso accionar de parte de algunos asambleístas nacionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le damos la bienvenida a Marco Fuentes, exasambleísta, analista político, a quien le damos la bienvenida. Marquito, gracias por estar en la tarde. Ramón, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu teleaudiencia, agradecidos como siempre por la invitación. Coméntanos, vayamos por partes. ¿Cómo se recibió, cómo viste el accionar del ala vista en esta jornada en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Bueno, Ramón, era de esperarse. Está claro que todavía las fricciones entre arcistas y evistas están todavía ahí latentes, y creo que la pugna se dio por la elección de la directiva tanto en presidencia como en senadores. Pero más allá de eso, Ramón, creo que el movimiento al socialismo también está reflejando justamente lo que ya se veía venir, ¿no? Que es el deterioro al interior del movimiento al socialismo, el desquebrajamiento de este partido político, y seguramente vamos a ver en lo que resta de su gestión, vale decir de este próximo año, este quinto año del gobierno del movimiento al socialismo, en este caso del ala arcista, pero además con esa división y esa fragmentación del movimiento al socialismo, vamos a seguir viendo más momentos complicados dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en diputados como en senadores. Y bueno, Ramón, lamentablemente hoy ha sido un día bochornoso en el mensaje del presidente, en este inicio del mensaje del presidente, y bueno, reitero, seguramente vamos a seguir viendo más de estos momentos incómodos, no solamente para la población, sino para el escenario político al cual estamos atravesando en este momento. Bueno, para arrancar eso, porque obviamente se esperaba que el presidente diera el mensaje dentro de la Asamblea Legislativa, presentando su informe de este nuevo año que termina, y obviamente esperanzados de que arranque una nueva gestión. Con lo que pasó dentro de la Asamblea Legislativa, decidieron hacer el informe afuera, en la calle, en la Plaza Murillo, donde ya estaba varios seguidores del presidente esperándolo para escuchar el informe. Dijo algo nuevo, dijo algo que no se esperaba, o como muchos mencionan, viene a ser nuevamente el mismo discurso repetitivo. Bueno, Ramón, creo que la gran mayoría, y creo los bolivianos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, algunos en sus casas, algunos en las radios, pero está claro que en todo el mensaje que dio el presidente Luis Arce repitió lo mismo de cada año, con algún abismo ahí de generar alguna esperanza, aceptando algunos errores. Habló del modelo económico, dijo que era perfectible, pero en general y en líneas generales, creo, Ramón, no le dio ningún mensaje esperanzador. No hubo realmente un mea culpa, poder asumir su responsabilidad como tal, como gobierno nacional. Habló a algo de generar nuevos escenarios para mejorar la economía nacional en estos próximos meses. Pero, Ramón, lamentablemente las condiciones económicas no dan para que el gobierno en este momento saque una varita mágica y diga, bueno, vamos a solucionar. Como muchos economistas decían, en economía no hay magia. No, el gobierno no tiene la magia para poder aparecer la cantidad de dólares, el combustible necesario para poder reactivar la economía. No existe eso, Ramón. Entonces, al gobierno lo único que le queda, y lo que está haciendo ahora, es empezar a tomar medidas desesperadas en el sentido de querer recuperar conseguir los dólares necesarios. Lo hemos visto con una disposición del Banco Central en el sentido de disponer el oro de las reservas del país. Entonces, veremos en los próximos meses y semanas si realmente el gobierno empieza a vender el oro y a dolarizar este oro para, según muchas hipótesis de algunos economistas, para conseguir combustible. Porque imagínate,
Ya se ha despejado las vías y todavía seguimos con ausencia y carencia de combustible. Ahora, ayer mencionaba aquello la viceministra de Comunicación por la noche en la Casa Grande del Pueblo, que este efecto obviamente tarda en normalizar el flujo vehicular a nivel nacional. Ella decía, si bien hemos liberado las carreteras, de la noche a la mañana no va a normalizarse todo, va a tener un proceso, y es por eso que se pedía hasta el fin de semana para tratar de por lo menos normalizar la venta de combustible. ¿Es tanto así o es lo que se va especulando en las calles de que si bien las carreteras están expeditas, no hay carburantes en el país? No, y es eso, Ramón. Lamentablemente estamos viendo cómo el movimiento al socialismo, el gobierno de Luis Arce en este caso, viene con problemas y justificando, primero un principio, recordar a la gente cuando empezó a escasear los dólares. ¿Qué dijeron? No, que son algunos problemas, baches pequeños, que va a durar unas semanas. Le echaron la culpa a los opinadores, a los analistas económicos, le echaron la culpa a los librecambistas, encarcelaron librecambistas, los persiguieron a los librecambistas, militarizaron los puestos de los surtidores. Entonces, todas las medidas que ha ido aplicando el gobierno han sido prácticamente para justificar. ¿Y qué está justificando, Ramón? Lamentablemente no hay dólares suficientes para que el gobierno pueda comprar los combustibles necesarios y poder realmente surtir de combustible a los diferentes estacionamientos de gasolina, de diésel. No lo decimos nosotros, lo han dicho los mismos actores, los transportistas que han estado varados, no solamente ahora, no solamente en esta época de bloqueos. Antes de los bloqueos, Ramón, recordarás incluso transportistas que estaban esperando en Iquique, en Paraguay, incluso transportistas que fallecieron en sus transporte. Y esto no era en época de bloqueos, es que es simple y sencillamente que el gobierno se está justificando y está queriendo justificar, está queriendo ganar tiempo, Ramón, ante un problema que ya se veía venir y que veremos cuánto tiempo dura, Ramón, porque la situación está insostenible. Reitero, ahora están tocando el oro de los bolivianos. ¿Por qué? Porque ya no les queda. Han sacado plata del Banco Central, han sacado plata de la gestora, de las jubilaciones. Los efectos y las consecuencias, Ramón, no las vamos a ver seguramente en estos próximos meses, lo vamos a ver en los próximos años, y esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, tome realmente medidas estructurales. Ahora, algo que llama mucho la atención en estos últimos días fue, por ejemplo, las declaraciones del mismo expresidente Evo Morales, que mencionaba de que el modelo, al ser parte, o que se jactaba el presidente actual de que él fue el que manejó este modelo de su economía, no tuvo la posibilidad o la formación para poder solidificar este proceso económico. Bueno, acá entre Evo Morales y Luis Arce van a empezar a sacarse sus trapitos sucios. Evo Morales ya lo catalogó de cajero, de simple cajero del gobierno de Evo Morales. Luis Arce, quien se considera y se consideró muchos años el padre de este modelo económico. Y bueno, ahora creo que tanto evistas y arcistas van a empezar, y no lo dudes, Ramón, que en las próximas semanas seguramente, y como que en este discurso del presidente ya habló del modelo económico, que es perfectible, que hay algunos problemas, que hay que hacer algunos reajustes, ya está empezando a asumir que este modelo económico está fracasando, ya ha fracasado, Ramón. Entonces, este modelo económico, Ramón, está basado pues en el extractivismo, y mientras el país, Bolivia, no salga de este extractivismo y no apueste por los recursos naturales renovables, como en el caso del turismo y otros, en el tema de los emprendedores y otras actividades económicas que pueden realmente sustituir el gas, el litio, que lamentablemente el gas ya no tenemos, el litio todavía falta mucho para ver los efectos económicos, no vamos a cambiar. Y te decía,
no nos sorprenda que en los próximos meses, tanto Evo Morales como Luis Arce empiecen a cambiar una línea discursiva para ir minimizando el modelo económico, aceptando de a poco, por así decirlo, de que el modelo económico del movimiento al socialismo fue un fracaso. Ahora, nuevamente volvemos a la figura de esta jornada. Se acontecían los eventos bochornosos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente tiene que dar el discurso, su informe en la calle, en la Plaza Murillo, específicamente, y minutos después sale el viceministro de Autonomías para mencionar de que por los hechos acontecidos en la Asamblea, hoy no se reunirían en la Defensoría junto a el equipo legal de Evo Morales en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se toma aquella situación? ¿Cómo se puede leer esa perspectiva de que solicitaban la reunión y al final el gobierno, en esta ocasión, la primera vez no fue Evo Morales y sus abogados que no desistieron de entrar en reunión, ahora es el gobierno que desiste en entrar en esta reunión? Por eso, están en una franca pelea. Muchos decían que es un show montado, pero por la información que tengo y que tenemos, sabemos que hay una pugna dura y está claro que Evo Morales no va a descansar hasta querer minimizar, desprestigiar y si por él fuera tumbar el gobierno de Luis Arce. Ya lo hemos visto con este bloqueo que ha durado tantos días y que ha generado tanto perjuicio económico al país y obviamente también un agotamiento y un debilitamiento político en la imagen del gobierno de Luis Arce, porque se lo ha visto tembloroso al presidente, con miedo. Todavía vemos un ministro de gobierno, un presidente y todavía sus autoridades sin la idea de querer realmente sentar precedente y poner orden en el país. Está claro que Evo Morales sigue caminando, sigue amenazando con impunidad. No sabemos por qué el gobierno no está actuando como manifiesta la ley. Lo hemos escuchado al presidente decir a Evo Morales que ya están cansados, que todo tiene un límite, pero parece que ese límite se sigue arrastrando, ¿no? Entonces, está claro que tanto Luis Arce y Evo Morales van a seguir con estas pugnas políticas y ahí lamentablemente hay que decirlo, nos están llevando a los bolivianos, nos están arrastrando a esta pelea política, a una serie de problemas, reitero, desde los bloqueos que ya lo hemos vivido y que ha generado un perjuicio económico que muchas empresas no se van a recuperar seguramente, muchas empresas van a cerrar porque no les ha dado el tiempo, han generado pérdidas para poder, por ejemplo, pagar aguinaldos, que es muchas de las empresas que se estaban quejando. Entonces, vamos a ver seguramente a partir de noviembre, diciembre, seguramente harán una tregua, por así decirlo, como Evo Morales decía, por humanidad van a parar los bloqueos. Veremos cómo llegamos hasta el mes de diciembre y seguramente en el mes de enero vamos a volver a ver las peleas y los problemas tanto en el gobierno nacional como de Evo Morales en generar perjuicio a la gestión del gobierno y por ende, reitero, a la población en general. Ahora, lo que me llamó personalmente la atención en esta jornada, estábamos haciendo la unidad móvil justamente para el noticiero especial que estábamos realizando esta mañana y estuve en Plaza Murillo. Y lo que me llamó la atención no fue la presencia de varias personas, inclusive funcionarios públicos, porque estaban con sus credenciales de diferentes ministerios. Lo que sí me llamó la atención, y esto te lo hago en la pregunta, porque como hombre de política, inmerso en la política, se conoce en las internas de cada partido, de cada agrupación ciudadana, los movimientos que se están desarrollando. A varias personas con su gorrito del PS1 y la imagen de don Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sí, mira, ya no es la primera vez que se habla de que el PC1 estaría ligado a Luis Arce y Luis Arce al PC1. Vamos a ver seguramente, y estamos a semanas, a un mes, mes y medio aproximadamente, de que el órgano electoral también dé una definición, por así decirlo, de qué partidos están habilitados para las próximas elecciones. Recordemos que este mes de diciembre se cumple el plazo para que el movimiento al socialismo haga su congreso, adecúe sus estatutos y cumpla toda la normativa que establece el órgano electoral, y no solamente el MAS, sino otros partidos políticos.
Seguramente, y lo digo esto como hipótesis, seguramente Luis Arce tendrá un plan A, querer buscar una candidatura con el Movimiento al Socialismo, o tendrá un plan B, seguramente para hacer revivir el PC1. Pero está claro que Luis Arce y Evo Morales, más allá de las perspectivas o las ambiciones políticas que cada una de estas fracciones tengan, está claro que la población también se da cuenta y va a dar el próximo agosto del año 2025 un voto castigo en las próximas elecciones a estos dos elementos, a estas dos esferas, tanto del levismo y del arcismo, más allá de que con qué partido se presenten, seguramente la población también va a dar su veredicto en las próximas elecciones. La última, para ir terminando. Hace minutos atrás hablábamos de una noticia que tal vez va a marcar la agenda en esta jornada. Señor director, vayamos a revisar las últimas fotografías que le mandé, por favor, que nos llegaba directamente a la mesa de trabajo con respecto a las resoluciones o a la resolución, en este caso, por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, que mencionaba: persona que haya estado en ejercicio de funciones de cargos políticos, cargos electos, pinche directamente del señor director, no se preocupe, no podrán ser elegidos, no pueden ser candidatos. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala cuarta, resuelve haber lugar a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración pretendida por el solicitante con los fundamentos jurídicos. Primero, se aclaran los fundamentos del fallo principal con los argumentos contenidos esta resolución constitucional relativos a los procedentes constitucionales desarrollados en el mismo. En este sentido, en el periodo de mandato de los representantes nacionales se sujetará a las reglas constitucionales señaladas en el mismo y en el presente auto constitucional plurinacional, siendo posible para las autoridades electas de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial el ejercicio de su periodo de mandato únicamente por 2 periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato, dado que el fin del constituyente, a partir de lo determinado por la Constitución Política del Estado en actual vigencia, es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario. En el caso de los órganos legislativo, ejecutivo, por más de 10 años en total, en el judicial por más de 12 años y del electoral a uno solo, sin posibilidad de reelección. Siguiente, por favor. Segundo, se complementa el fallo extendiendo la prohibición absoluta de la presidenta o presidente del Estado de ingresar al mismo cargo mediante las otras formas de acceso contenidas en los artículos 170 y 171 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, ninguna autoridad electa que hubiera superado 2 candidaturas anteriores podrá candidatear y menos ejercer los cargos de vicepresidenta, vicepresidente y presidente o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de presidente o presidente de la Cámara de Senadores ni diputados. Noticia que que salió hace, te digo exactamente, 1 hora y 10 minutos atrás. Con esto, en otras palabras, el señor Evo Morales ya no puede ser candidato para ser presidente. Esto queda oleado y sacramentado, Ramón, que don Evo Morales no puede volver a postularse, que por lo menos entre los posibles candidatos es el único que tiene estas características, porque don Evo Morales ya ha sido presidente más de 2 veces, más de 2 oportunidades, es más, ha violado un referéndum constitucional del 21F. Entonces creo que con esta disposición del Tribunal Constitucional queda claro, y como decíamos, oleado y sacramentado, don Evo Morales ya no puede ser candidato. Ahora, ojo, esto viene no solamente para Evo Morales, ya varios colegas mencionaban, por ejemplo, el caso de don Johnny Fernández en Santa Cruz ya no puede candidatar a la alcaldía, tampoco Rubén Costas, y en La Paz mencionaban a don Juan del Granado, que tampoco podría candidatear a la alcaldía de La Paz. Y obviamente en los diferentes departamentos se está viendo esto. La pregunta que muchos se harán: don Manfred Reyes Villa ya fue alcalde en su momento de Cochabamba, nuevamente fue electo, ya no podría postularse a ser alcalde nuevamente. ¿Cómo se va a disponer o cómo se prevé ya la figura política de ahora en adelante?
Bueno, creo, Ramón, desde mi perspectiva, y esto lo digo de manera personal, esto debió darse ya hace mucho tiempo, Ramón, porque el continuismo, la prórroga de cualquier cargo, no solamente electivo, sino de cualquier cargo en la función pública, lo que genera es pues demasiada ostentación de poder, porque un funcionario no puede ser el todopoderoso, ya sea, reitero, un cargo electo o uno de libre nombramiento, no puede quedarse pues eternamente. Y eso es lo que hemos visto lamentablemente en todo el sistema público de la administración pública y política del país. Cargos, funcionarios que están de manera vitalicia en el sector público, esto debe acabarse. Y más aún justamente en los cargos electivos, reitero, y ahí aclara, ¿no?, la misma disposición del Tribunal Constitucional, tanto en cargos como el presidente, vicepresidente, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, asambleístas departamentales. En todos los cargos no pueden repetirse porque, por ejemplo, hemos visto a diputados de esta gestión que han ejercido el cargo de diputados en diferentes partidos políticos. Y lamentablemente ya no puede ocurrir esto, Ramón. Creo que esta figura va a ayudar a generar nuevos liderazgos, tanto en los diferentes sectores y regiones, por así decirlo, porque va a permitir que ya no haya concejales que se estén reeligiendo por una tienda política, otra gestión por otra y otra por otra. Ya no, ni asambleístas, diputados y en este cargo alcaldes, gobernadores y el primer cargo público, que es ser presidente o presidente. Esperemos que esto realmente se cumpla y principalmente que respete pues don Evo Morales, quien se quiere, reitero, perpetuar, le ha gustado el poder y quiere continuar en esa lógica, y esperemos que no pase eso. La última, esta vez sí le digo la última, es que son tantos temas que hay que analizar porque esta semana nos ha dejado bastante información, bastante agenda política. La extradición de la mano derecha de Evo Morales en narcotráfico. Me pasan el dato que el fiscal general no puede exigir la extradición. Bueno, en este caso el fiscal general está actuando como la instancia representativa del Estado, ¿no?, ante un delito transnacional como es el narcotráfico, y además un delito penado por ley en el caso nuestro, a diferencia, ¿no? Y ahí hay un detalle jurídico, por así decirlo, ¿no? En Bolivia, don Maximiliano Dávila y hoy no está en la cárcel por narcotráfico, está, si no me equivoco, por lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo la extradición por narcotráfico. Entonces, no sabemos exactamente el meollo jurídico ni la documentación, pero desde nuestra perspectiva creemos que el fiscal tiene toda la potestad de pedir el cumplimiento de esta extradición. Ya lo ha hecho incluso la propia Procuraduría, si no me equivoco. Entonces yo creo que es cuestión de semanas tal vez para que se dé este caso. Obviamente acá los más preocupados y los que deberían estar preocupados son don Evo Morales, Juan Ramón Quintana, don Carlos Romero, exministros y manos derechas de don Evo Morales, porque hay mucha gente que dice, ¿qué irá a decir don Maximiliano Dávila en Estados Unidos para atenuar la condena y en el juicio que se lleva adelante en Estados Unidos y lo que le espera a don Maximiliano Dávila? Por eso veíamos a un Evo Morales hace unos meses atrás protestar y decía, ¿cómo a Maximiliano Dávila se lo va a juzgar en los Estados Unidos? Debería ser juzgado en Bolivia. Y uno se preguntaba por qué don Evo Morales sacaba cara por don Maximiliano Dávila. Está claro que algo hay, Ramón, y eso seguramente lo vamos a ver en los próximos meses, cuando seguramente sea extraditado don Maximiliano Dávila y recibamos información de lo que vaya a decir en Estados Unidos el ex comandante, el ex zar antidrogas en la época de Evo Morales. Marco, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar en nuestros estudios. Bastante la información que se ha generado en esta semana y obviamente todavía que se generará este fin de semana, justamente por esto de lo que acaba de mencionar el Tribunal Constitucional Plurinacional hace horas nada más. Estaremos atentos a lo que se va a suscitar y pendientes también porque teóricamente las bases de Evo Morales mencionan que están con 72 horas de pausa
humanitaria, no hay cuarto intermedio, es una pausa humanitaria de 72 horas. La pregunta es, ¿volverán nuevamente los bloqueos? Veremos el lunes, veremos la próxima semana si Evo Morales tiene la misma fuerza de movilidad de la gente o realmente el gobierno le ha torcido el brazo. Veremos la próxima semana, Ramón. Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros. Como siempre, un placer tenerte en los estudios de Citel HDR.